Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con la presencia de un destacado jurista dominicano, el doctor Marino Elsevit Pineda. Con él conversaremos acerca de uno de los temas más importantes del derecho penal y procesal penal, la figura del non bis in idem. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Somos dominicanos. ¡Somos patria, oíste! ¡Somos patria! ¡Somos dominicanos! Somos dominicanos. Somos una nación soberana, libre e independiente y que debemos defender que sea respetada, que sea amada por dominicanos y dominicanas que nos duele nuestra patria. Y somos dominicanos. Saludos amigos de Principalmente. Gracias por mantener la fidelidad con este programa educativo. Principalmente tiene un objetivo básico, que es educar a toda la población en sentido general sobre el derecho como ciencia, el derecho como una rama de las ciencias sociales que incide preponderantemente en todo el quehacer cotidiano de los seres humanos. Principalmente hoy tenemos la presencia de uno de los juristas más fogoso, pero además más experimentado en términos de lo que ha sido su ejercicio profesional, pero también acompañado de un ejercicio académico, profesor universitario de hace décadas y además un abogado con un gran calibre y una claridad expositiva extraordinaria. De manera que para Principalmente este invitado es un invitado de lujo. Se trata del doctor Marino Elsevit. Marino, para Buenos nosotros días. aquí... Muchísimas gracias por todo cuanto tú has dicho de mí. Lo que yo te puedo recoger nada más es que tengo 37 años de ejercicio y he dado clase. Lo otro es tus buenos adjetivos porque tú me quieres mucho. No, porque soy testigo de excepción en los tribunales, sobre todo cuando tuvimos la oportunidad de litigar juntos en aquellos años en que nosotros manteníamos también una actividad litigiosa importante. Tú eres bien puntilloso cuando peleas. y tú eras, ¿verdad? Que era raro el día que tú no estuvieras de una u otra manera litigando en los tribunales. En casi todas las materias. En todas las materias, porque eso es lo importante. Pero era que yo tenía unos maestros que me obligaban, porque yo tenía que ir a la audiencia de Pina Acevedo, la audiencia de Héctor Sánchez Morcelo, mi padrino, sí. A veces audiencia del profesor Froilán Tavares, o sea que, y audiencia del doctor Mesa Beltré, en fin, era mucha gente que yo le iba a audiencia. Y de tu propio padre. Mío, y de papá, que ya era una obligación sagrada, ¿no? Sí, que la audiencia de papá había que ir todos los días, eran civiles. Porque Marino tiene esa gran ventaja que quizá no tuvimos mucho, que viene de un hogar de abogados. De estirpe. De una estirpe
Bueno, eso más que estirpe es una obligación, porque entonces la gente te exige más. En la universidad los profesores me decían, tú eres hijo del doctor. Ah, no, pero tú tienes que estudiar esto mejor. Y era más obligatorio. Sí. Pues bien, Marino, mira, tú sabes que nosotros en este programa que ya cumple 2 años y que estamos tratando de hacer un humilde aporte a lo que es el quehacer jurídico en República Dominicana. Un gran aporte, porque yo le doy seguimiento y aquí he aprendido muchísimas cosas. Y me pongo al día, dicho sea de paso, porque ustedes traen mucha gente que, como decía el Papa Juan XXIII, nos mantiene en el ayornamiento, en la puesta al día. Sí, y la verdad que hacía tiempo que estábamos por contactarte y nada, que tú nos honrara con tu presencia aquí principalmente. Contigo se pueden tratar todos los temas, porque como decíamos en la introducción, tú eres un abogado que ha discurrido por casi todas las materias, y materia civil, materia comercial, pero también te ha destacado ampliamente en el ejercicio del derecho penal. Derecho penal ha sido uno de tus grandes fuertes. Sí, indudablemente, porque el derecho penal te ofrece una legitimidad en el ejercicio, porque pelear por la libertad del otro, indudablemente que es algo muy comprometedor, y la gente confía en el abogado y por eso le confía sus verdades, y esas verdades son las que tú traduces en el tribunal, que a veces el abogado tampoco tiene toda la verdad. Que a veces pasan los años y no se entera que no fue así. Pero en principio esas razones son las que uno argumenta y la lleva y la traduce a los elementos constitutivos de la infracción para postular en favor o en contra de una decisión. Mira, se ha puesto en boga, y es importante porque yo sé que los amigos de Principalmente han escuchado desde hace tiempo, pero ahora con mayor profusión. Se habla de un principio, que si se pudiera considerar como un principio universal de derecho, creo que sí, porque es adoptado, se pudiera decir, universalmente por casi todos los sistemas jurídicos del mundo, que es el principio del nubis in idem, que es el principio que dice que no se puede ejercer una misma persecución sobre una persona, pero que no solamente se aplica al derecho penal, también se aplica el derecho civil. Antes de que iniciáramos esta conversación fuera de cámara, veíamos cómo tú, citando a los Masop, te lo traje. Que lo trajiste. Sí, se lo traje, porque fue una de las materias que yo daba cuando daba clase en la universidad, que es una de las materias que más me gusta, porque si tú das la introducción al estudio del derecho, tú hablas de derecho civil por completo, los 5 años, porque cada capítulo tiene un extracto de lo que tú vas a desarrollar posteriormente, y ustedes lo saben. Así decía el profesor Luis Yoserán, que la introducción al estudio del derecho no es más que el principio del fin, porque el fin de estudiar esa introducción es los 5 años del programa de Derecho Civil. Sí, bueno, precisamente, y volviendo más o menos a esta parte, ese principio, que decíamos un principio universal y que en nuestro sistema jurídico está debidamente, taxativamente se encuentra consagrado constitucionalmente en el 69.5 de la Constitución de la República. Es correcto. Quisiéramos que tú le explicara, hiciera un bosquejo a los amigos televidentes, ¿en qué consiste este principio y cuál es la dimensión del mismo? Y hasta, si se quiere, una pequeña reseña histórica y también algún contraste comparativo con diferentes sistemas jurídicos. Perfecto. Como bien tú sabes, para que la gente no se escuche, porque este es un programa muy didáctico, yo prefiero establecer una dinámica: origen histórico, naturaleza jurídica de ese principio, ámbito de aplicación del principio y legislación positiva. Si nos vamos bajo ese esquema, podríamos hablar así, y la gente que nos sigue sabe de qué vamos a hablar. Empecemos por la historia, entonces. Entonces nos vamos al origen histórico. Correcto. Fíjate, encontraba yo unos datos interesantes que fueron propios
de este origen histórico. Por lo regular, siempre se dice que Roma ha sido la fuente nutritiva de los principios de derecho que son cardinales en el manejo de la relación de los hombres y el contenido de la fuerza que es el Estado para poder limitar su acción y sobre todo su accionar en la sociedad. En Roma, fundamentalmente se ha dado ese principio que, como bien tú dices, non bis in idem, otros en Chile dicen ne bis in idem, pero en definitiva no es más que una locación latina que significa que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. Buscando esta situación, también encontré que entre los griegos, Platón y Demóstenes tenían ya ese principio concebido. Y entre los diálogos de Platón aparece también ya ese principio del doble juzgamiento, de que una persona no puede ser juzgada dos veces por la misma causa. Yéndonos al plano también histórico, pudiéramos decir, encontramos en el derecho español, que también ha sido fuente de nuestro derecho, comenzando sobre todo por la incidencia que tuvo la Constitución de Cádiz entre nosotros en el hecho de la Reconquista, cuando Alfonso X y las 7 partidas, en el libro 2, título 14, referente a los pleitos, se puso la normativa en las leyes 12 y 13 que recoge el contenido del non bis in idem. Es decir, que históricamente estamos también retrotrayéndonos a la parte, diríamos, de nuestra ligazón histórica desde el punto de vista de nuestra legislación positiva, y los españoles también han instrumentado este aspecto. En Francia, la Revolución Francesa reivindicó ese derecho y lo postuló como un principio que hasta cierto punto sacaba de contexto cualquier acusación que ya fuese conocida, remitida, juzgada con ciertas condiciones. Cuando te hablaba ahorita de derecho civil, es el derecho común, es el que nos asiste, como diríamos, como supletorio a las costumbres de los pueblos. Y como tú recuerdas, la unión de las costumbres del pueblo francés del norte y del sur en el cuarto código brumario fue lo que dio resultado el código napoleónico. Entonces, entre las costumbres de los franceses existió el principio del no doble juzgamiento, el principio, como tú bien decías, de non bis in idem. Fue tal que los franceses también lo postularon, y aquí habría que decir algo importante. En materia penal, el doble juzgamiento no se trata de una situación de fondo, sino de una situación de excepción. Es lo que llama el profesor Piero Calamandrì, italiano, el principio de juzgamiento limitado. Es el principio cognoscitivo limitado del juicio. Puesto que en el juicio, aunque mucha gente no entiende, el que no es abogado no entiende esa parte, pero estoy hablando aquí para un público muy de derecho, que en los juicios penales, en la parte de instrucción o preparatoria, como le llama ahora el código nuestro, la parte que se toca es un juicio cognoscitivo limitado, porque se limita al conocimiento de las pruebas. Y yo te he oído mucho decir esto aquí en el programa, y a usted con mucho talento ha explicado que el juicio a las pruebas no es el juzgamiento del fondo del proceso, sino de la legitimidad de los documentos probatorios que me pueden llevar a un juicio criminal. Y en ese orden de ideas, podríamos decir que históricamente se ha postulado que el principio de doble juzgamiento, más que un proceso de conocimiento de fondo, no es más que una excepción
en el juzgamiento del sujeto que se opone a que se le juzgue por lo que ya se le había juzgado, que se opone a que se le indague, se le indilgue una acusación porque ya ésta ha sido objeto de una solución jurídica y dentro del accionar del Estado, el sujeto transgresor se siente en capacidad de oponerle esa sentencia como medio de inadmisión de un juzgamiento por segunda vez. Detrás de esa idea o de ese principio que impide la doble persecución, entonces podríamos identificar claramente que hay algunos valores, como por ejemplo la seguridad jurídica y más que eso también el respeto mismo por el funcionamiento del sistema de justicia. Correcto. O sea, si los tribunales ya dijeron la verdad o dijeron algo. Su verdad. Exacto. Cuando digo la verdad me refiero simplemente tomando en cuenta que una decisión, claro, digamos, es la verdad judicial, llamémosle así. Ya dijeron su verdad, tomaron una decisión sobre un punto, volver sobre ella, parecería entonces que si no existiera un principio como ese, la amenaza de pena o de ser sometido a juicio de nuevo es infinita, interminable. Indudablemente que ahora entramos en la otra fase. Tú nos llevas inmediatamente a la naturaleza jurídica y el ámbito de aplicación del principio non bis in idem, del doble juzgamiento. Claro que el Estado tiene que tener un poco, diríamos, de contención porque tiene el monopolio de la acción pública. El Estado tiene esa limitación en ese principio de non bis in idem porque ha sido el Estado justamente que te ha juzgado. Y el Estado no se puede convertir en un persecutor inerme, en permanente, diríamos, acusador, y mucho menos en convertir el juicio en una tragedia, puesto que cada vez que quiera envilecerse en tu contra, entonces te manda a juicio por los hechos que ya te juzgó. Es ahí donde tal vez está el tema de la seguridad jurídica. Y es ahí donde también se encuentra la expresión que tú bien haces uso en este momento, de que es un limitante. Pero es una limitación que propiamente está consagrada por una verdad jurídica, por algo verosímil que ya fue acontecido y que ya fue probado en un momento determinado. Tú no puedes mañana, como decía aquí en uno de los ejemplos el profesor Calamandrí, llevarme a una acusación por el hecho mismo de un robo y posteriormente decir, bueno, no, pero no, ahora no es robo, no. Lo que hubo fue una maniobra fraudulenta, fue estafa, pero son los mismos hechos, la misma persona y se trata del mismo individuo. Entonces se reúnen ahí las tres condicionalidades de que es el mismo objeto, la misma persona y las causas. Tú no puedes disfrazarla, tú no puedes diríamos, traconejarla en sentido de usar el Estado para esa persecución contra un sujeto, cual que sea, sobre la base de que el Estado tiene el monopolio de la acción pública. Digamos que lo que hace la garantía de alguna manera es limitar las posibilidades del Estado para perseguir. No es que el Estado puede perseguirte una vez y fracasar y reintentarlo indefinidamente, sino que cuando agota con suficiente intensidad esa persecución penal no va a poder reiterarla, incluso me atrevo yo a decir, en nuestro sistema procesal, cuando aparezcan informaciones con las que no contaban en la primera ocasión. Sí. Porque entre nosotros cambió el tema. El Código francés lo tenía, que permitía en algún momento la reapertura a la luz de nuevos hechos y de nuevos cargos. El antiguo artículo 136 del Código Procesal de Instrucción Criminal francés te hablaba de un nuevo juicio cuando venían hechos nuevos. Nuevos cargos, decía el Código. Entonces te hablaba, yo recuerdo en el ejercicio, el doctor Julio Ibarra Río, cuando yo le tomaba la sorpresa del ejercicio en cuanto a la acusación y no hacían la acusación dentro de los 60 días que decía la ley, entonces yo solicitaba un habeas corpus. Y justamente el individuo poseía esa situación y salía en libertad. ¿Por qué? Porque el individuo no tenía la acusación dentro del plazo de la ley y tampoco, en ese entonces, recuerden, la ley
explicaba y decía que el Ministerio Público, que quería más tiempo, tenía que pedir la autorización al presidente de la Corte y este tenía solamente un plazo de 45 días como máximo. Entonces no se cumplían esos requisitos, que es lo que nosotros llamamos ahora el debido proceso y la tutela judicial efectiva, que antes solamente hablábamos de la juridicidad y no teníamos el concepto de tutela judicial efectiva. Sin embargo, como bien tú señalas, el concepto fue ampliado. Es que ahora no puede venir Juan Pérez y decir, no, a mí se me olvidó explicarle al juez tal cosa y el Ministerio Público reabrir el proceso. No, porque ya usted fue juzgado, porque ya usted fue, diríamos, invalidado el Estado en su persecución, tal vez por la falta de pericia, por la falta de observación de las reglas del proceso, por la falta de observación en la recolección de las informaciones o, como llaman, las evidencias que le puedan ser firmes para perseguir a una persona, o porque ha habido una ligereza censurable en la obtención de alguna de esas pruebas que han sido obtenidas en contra del debido proceso y la tutela judicial efectiva cuando algún funcionario, en este caso el investigador, obtiene esas informaciones de forma inválida o no, diríamos, en contra de las garantías procesales, para hablar en mejor lenguaje. Por ejemplo, cuando un Ministerio Público obtiene pruebas sin autorización de un juez, que es una tutela judicial efectiva, porque es la única limitante que tiene el Estado frente a su actuación, que tiene el monopolio. El Ministerio Público puede hacer de todo, sí, pero usted tiene una regla. Usted tiene una acusación, pero tiene una regla procesal, que es una garantía también para el imputado. Porque en la medida en que el juez valora su actuación, en esa medida hay un tercero imparcial que tiene un control jurisdiccional sobre su actuación frente a ese individuo. Parece haber entonces también una exigencia de coherencia para, digamos, para los jueces, para los operadores del sistema de justicia, pero esa coherencia, digamos que es predicable de cualquier operador, me refiero. ¿Cómo así? Un juez X toma una decisión sobre un caso, luego a él se le presenta de nuevo ese mismo caso, ahí es normal que uno pidiera, bueno, pero ¿cómo es posible que por el mismo juez? Otra vez y si el juez es otra persona. No, porque no depende de la individualidad del sujeto que haya fallado, sino depende de la juridicidad de la sentencia que se haya dado. Porque no se analiza que fue el juez Andrés o el juez Pérez, sino hubo una decisión jurídica, una contención y hubo una decisión con respecto a esto. Cualquiera sea que lo haya dado, usted presenta la solución jurídica del caso que le fue beneficiosa o que le fue contraria. En este caso le sería beneficiosa porque es cosa juzgada. Marino, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa y en el próximo segmento vamos a seguir tratando y abordando el Nubis in Idem desde otro punto de vista. ¿Cómo no? Seguimos, amigos, en Principalmente, hoy con la grata presencia de nuestro querido amigo, ilustre jurista dominicano, Marino Elcevit. Marino, es amplio este principio del Nubis in Idem. Incluso decíamos que se ha consagrado como un principio universal. Tenemos que la Conferencia Interamericana de Derechos Humanos, Sí, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, sí, lo consagra. Correcto. En el derecho europeo. Sí, la Convención Schengen, la Convención el artículo Schengen 54 establece ya ese principio. Correcto. La misma, dentro del Pacto de los Derechos Civiles y Políticos, el artículo 14.7 de ese pacto. Correcto.
también consagra el principio de non bis in idem, es decir, que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. Y también, hablando de derecho comparado, pudiéramos decir que la 5ª enmienda de la Constitución norteamericana también plantea ese aspecto. En Chile, yo te traje aquí, en Argentina, en el artículo 26 de su código, lo prevé. En Chile, en el artículo 1 del Código Procesal Penal. En Colombia, en el artículo 29 de la Constitución colombiana. En Guatemala, se habla de única persecución, en su artículo 17 en el Código Procesal Penal. En España también se tiene esta regla como punto sustancial y el Tribunal Supremo desde el año 90 ha ido dando decisiones consustanciales sobre el tema del non bis in idem y ha habido extraordinarias decisiones. Ahora en el año 2001, en el 2007 he recogido unas cuantas sentencias sobre ese mismo argumento, validando el artículo 25 de la Constitución española. Te dije, bueno, en México, el artículo 23 de la Constitución mexicana consagra que ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias y nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa. En Perú, en el artículo 139, inciso 13, trae la prohibición de revivir procesos fenecidos con resoluciones ejecutorias. Fíjate cómo le llaman ellos, de revivir procesos fenecidos con resoluciones ejecutorias. Y esta ley peruana también está consagrada en el procedimiento administrativo general, es decir, que no solamente tiene el ámbito penal, sino que alcanza el ámbito de lo administrativo, de lo contencioso administrativo. Y entre nosotros, como tú bien has dicho y señalado, en nuestra Constitución, en el artículo 69, numeral 5, y en nuestro Código Procesal Penal, en el artículo 9, que habla de única persecución, con respecto que nadie puede ser perseguido, juzgado ni condenado 2 veces por un mismo hecho. Por ahí andamos desde el punto de vista del derecho comparado. Indudablemente se pudiera decir que ciertamente el non bis in idem es un principio universal de derecho. Claro. Que no es muy difícil encontrar un sistema, un régimen jurídico que no lo contemple. Yo encontré un escrito de unos chilenos que hablan de, te lo traje porque como venía aquí este programa, este es un programa muy bueno, de mucha audiencia, pero que también hay que hablar con mucha propiedad. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, cuando habla de los mismos hechos, en el caso del asunto Van Ebroek, se llama, es un caso, parece paradigmático de este Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, claro, en aplicación al artículo 54 del Acuerdo Schengen, establece que los hechos fácticos prescinden, dice aquí, de su eventual calificación jurídica desde el punto de vista del ordenamiento de cada uno de los estados. Es decir, que no se va al punto de que si usted me trajo un acta de un fiscal debidamente firmada o no y analizarla de nuevo. No, yo prescindo de eso. Yo no quiero ver ningún papel de eso. Es que usted me dijo que tiene una sentencia y esa sentencia lo exime de explicar toda esa documentación. Yo sé que eso, entre nosotros, le va a ser un poco difícil porque nosotros estamos acostumbrados a que el Estado tiene el monopolio de la acción pública, pero además el ordenamiento a su favor cuando quiere vertebrar acciones en contra de cualquier ciudadano. Eso que tú señalas es muy importante porque, por lo que tú acabas de leer, una cosa es el hecho histórico que se estuvo averiguando, exacto, que se dilucidó en el primer proceso, llamémosle así. Correcto. Y otra cosa es
la calificación jurídica, para decirlo en latín, el nomen juris, que le asigne en su momento el acusador o el propio juez. Correcto. Que diga, bueno, eso se llama, como tú señalabas hace un rato, eso se llama robo, o eso se llama estafa. Exacto. Esas son conceptos normativos del mundo jurídico. Del juzgador y del que hacía la imputación. Pero lo que se examina cuando se plantea esa excepción es, mire juez, yo de ese hecho, ese asunto de vida concreto, ya fue examinado. Correcto. No importa cómo le llamáramos, si le llamamos robo, porque solo estábamos viendo, o le llamamos estafa porque vimos en otro momento otra dimensión, pero estamos hablando del mismo hecho, del que ocurrió en determinadas circunstancias. ¿Tú recuerdas cuando estudiabas Derecho que una de las cosas más importantes para nosotros fue descubrir el tema de la justaposición de tipos penales? Mucha gente me dice a mí, ¿por qué que tú hablas así? Porque entonces la gente no te entiende. Y me pasó esto en la radio, andando justamente en una comparecencia junto a ti. Pero es la forma más doctrinal, pero didáctica, porque la gente cuando oye la palabra justaposición, como que levanta los oídos y dice, ¿qué es lo que está diciendo este abogado? ¿De qué se trata? Entonces, justamente pasa eso en la observación que tú hablabas. Cuando nosotros leíamos a Garzón, que es la traducción del doctor Víctor Charles Dulot al español de nuestro derecho penal especial, justamente hace esa aseveración y decía con mucha propiedad que usted no puede a un individuo acusarlo de una situación jurídica si no tiene los elementos constitutivos de la infracción y la relación de causalidad entre el hecho propuesto y el tipo legal propuesto que usted analiza, por ejemplo. Para poderlo subsumir. Para poderlo, como dicen ustedes ahora, subsumir. Nosotros decíamos, para poderlo encuadrar en esa tipología. Pero ahora el término subsumir es un poco más, diríamos, más alemán, y ¿por qué no? Vamos a seguir dentro de esa línea de los alemanes. Lo que pasa en el fondo es lo siguiente. El legislador, procurando no ventaja, sino igualdad de condiciones frente al procesado, que sabe que el Estado no tiene limitación más que el debido proceso y la tutela judicial efectiva, le dice al que va a llevar la acusación, en este caso el Ministerio Público, oiga, fíjese bien de que usted va a acusar a ese hombre, porque si es un abuso de confianza, ¿dónde está el contrato? Si es, usted va a acusar a ese señor de un manejo fraudulento, de que hubo una trufa, de que hubo un engaño, para hacerlo un poco más entendible, entonces, ¿dónde está la maniobra fraudulenta? Hábleme de estafa. Pero si usted va a acusar a ese señor de robo, cerciórese de que la cosa es de otro, de que ese señor de una u otra manera se llevó una cosa que no le correspondía porque no era dueño. Entonces, al establecer esas diferencias, en este caso específico, cuando estudiábamos Derecho, y eso lo saben todos los estudiantes, entonces ahí es que se habla de justaposición de tipos penales. Usted no puede acusar a una persona de robo habiendo ocurrido una maniobra fraudulenta que era una estafa. Pero tampoco puede acusar a una persona de abuso de confianza si no hay un contrato entre las partes. Si él no ha abusado, usted se entrega por completo. Mira, yo quiero entregarte esto en depósito. Y usted confía en eso. Por eso que el abuso de confianza en principio es criminal. Porque que se abusa, el término es muy claro, se abusa de la confianza de la persona que le entrega a usted la cosa. Entonces, bajo ese predicamento es que hablamos de justaposición. Pero, diríamos, llevando a cabo de nuevo este tema al origen de nuestras conversaciones del non bis in idem, podríamos decir también otra cosa. Tú sabes que los penalistas tenemos diríamos, la misión en muchas ocasiones de llevar al plenario lo verosímil. Y lo verosímil no puede estar divorciado
de lo que es inequívocamente cierto. Cuando un hombre le lleva a un juez una sentencia donde le dice que ya me juzgaron por eso, el juez lo que tiene que analizar es la sentencia. Y frente a esa sentencia, verificar si es la misma persona, el sujeto, si se tratan de los mismos hechos y si se trata básicamente de que esas son las partes de esa acusación. Si el juez tiene ya en sus manos esa situación, lo que hace es escrutar esa verdad, verificar si eso es cierto. Una inquietud, porque también yo sé que para el público eso es de mucha relevancia. La primera vez que lo examinó un órgano judicial, ese caso, digamos, ¿importa que haya sido una absolución o una condena? O sea, fundamentalmente importa poco en este caso la decisión del juez, porque lo que habla el tribunal aquí es fundamental, o sea, lo que habla el principio es de doble juzgamiento y presupone, claro está, que si hay doble juzgamiento es que usted fue absuelto, porque si no usted estuviera preso. Porque el que está preso no puede decir, no me pueden juzgar de nuevo por estos hechos. O podríamos pensar en una hipótesis donde, bueno, lo condené por robo, sí, simple, pero después me di cuenta que hubo fractura y escalamiento y ahora quiero abrir un procesamiento se le pasó, por el la robo nocturnidad ya se le pasó, se le pasó. Pero déjame decirte algo interesante. En mi ejercicio, y ahí tengo que recordar mucho a mi hermano Ramoncito Pina Pierre, nosotros muchas veces encontrábamos casos de personas que en el ejercicio diario eran acusados en la policía por un hecho y estaban presos. Y estando presos lo mandaban a buscar para acusarlo de eso mismo con 2 personas más. Y ahí, indirectamente, claro, no existía la computadora, los policías podían equivocarse. Pero ¿cuántas peleas tuve yo con, por ejemplo, mi hermano, que en paz descanse, en general, Peguero Hermida, Mario Peguero Hermida? ¿Cuántos pleitos no tuve yo en la policía con el general Peguero Hermida, diciéndole, pero es loco que ustedes están? ¿Y cómo acusé a este hombre otra vez de lo mismo? Ah, no, pero que aparecieron 2 gente, pero eso no se puede. Eso es ilegal. Hay un principio, nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa y ese hombre ya fue condenado a 2 años o a 10, lo que sea. Entonces, aquí la política criminal que estableció la Administración de Justicia, que muchas veces el famoso artículo que dice que el Procurador General de la República es el jefe de la Policía Judicial, no es así, sino que la policía muchas veces ha tenido el predominio de la investigación, pues la misma policía volvía y hacía otro juzgamiento. Y hubo una época del ejercicio nuestro que cuando uno conseguía la libertad de un cliente, tenía que pasar por cada uno de los departamentos de justicia y a veces en el servicio secreto se quedaba, no, porque él tiene un problema político. Espérate, no puede salir ahora, Marino. Y era en la época que uno no podía entrar a la policía. Yo recuerdo que había una matica de mango en la calle México que daba al hospital de maternidad Nuestra Señora de Altagracia. Y ahí teníamos nosotros que esperar pacientemente a las 3, las 4, las 5 de la tarde que terminara el chequeo de cada uno de los departamentos para entonces por esa puerta de la México que nos soltaran el precio y entonces ahí sí podíamos cobrarle al cliente. Era todo un ejercicio, pero muy difícil, porque ahora es muy fácil con una computadora y te sueltan la gente de una vez. No, y no era fácil porque además todavía para esa época no existía la presencia de los fiscales, del Ministerio Público, la policía. No, había un letrero que decía, prohibido la entrada de abogados a este despacho, en todos los despachos judiciales, en todos los despachos policiales. Y luego, en el 96, precisamente cuando el primer gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, siendo el doctor Abel Rodríguez Ledolver, Procurador General de la República, es que introduce los fiscales en los cuarteles policiales. Esto fue un gran logro. Una forma de garantizar. De garantía procesal, sí, que comenzó ahí comenzó el pleito entre la policía y el Ministerio Público, porque también era una costumbre. Eso no puede, todavía hay pueblos que usted no se deshace de eso.
pregúntale al sargento y hay un ministerio público ahí adentro. Yo no sé si lo sueltan, porque hablar con el sargento, pero el Ministerio Público tiene que firmar la libertad. Sí, sí. Claro. Pero es un asunto es también un asunto de costumbre, ¿no? que se va desarraigando con el tiempo y yo creo que hemos avanzado bastante y sobre todo con algo que tú has hecho mención, Marino, que es con esta nueva Constitución. Claro. Una Constitución garantista, aparte del Código Procesal Penal. Yo que creo, esta Constitución... Mira, Radamés, yo creo que la parte más medular de esta Constitución del 2010 ha sido el establecimiento como norma constitucional de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Sí, sí. ¿Sabes por qué? Porque yo oigo a gente hablando que hasta se pueden perjudicar. ¿Cómo usted le va a dar la autorización a un Ministerio Público que ya tiene el monopolio de por sí de su libertad de establecer sanción en su contra, que pueda actuar a la ligera y con la política del tránquenlo? ¿Por qué? Porque es un acto de arbitrariedad. Porque es un acto, en definitiva, de conculcarte tu libertad sin ningún tipo de limitación. El hecho de que se haya puesto como, diríamos, como premisa dentro de la acción jurídica que un Ministerio Público tiene que actuar con la autorización de un juez para cualquier tipo de actuación en contra de los intereses de un ciudadano, es uno de los logros más fundamentales que tiene la Constitución del año 2010. Y si se admitiera lo contrario, entonces no habría ninguna razón para evitar que la policía lo pudiera hacer directamente. Pero también. lógico, y además y volvemos al punto que tú conoces muy bien de que antes los fiscales hacían allanamientos. Claro. Sin orden judicial. Sin orden judicial. Bueno, ellos lo que tenían la orden judicial competente. Claro. Pero no, antes era peor. Tú sabes que yo recuerdo mucho en el ejercicio, porque una de las cosas que nosotros ganábamos los pleitos frente a los jueces era la violación al artículo 32 del antiguo Código de Procedimiento Penal. ¿Qué decía? Que cuando se hace un allanamiento en casa de un ciudadano, el fiscal tiene que levantar un acta y pedirle al ciudadano que la firme. Y si éste se niega, decía más adelante el código, usted tiene que llamar al vecino para que la firme. ¿Qué hacía el fiscal? Como era combinado con la policía, se llevaban al hombre a golpe y le sacaban allá adentro toda una confesión. Cuando llegábamos los habeas corpus y veníamos con esa tesis, era demoledor. Y entonces la policía y los fiscales decían, es que sueltan los criminales, es que la justicia no sirve, es que viven soltando a la gente. No, es que usted no lo coge bien, es que usted no cumple con el debido proceso. Así. Y desde ahí vengo yo peleando con el debido proceso. Y ahora, cuando yo veo esto en la Constitución, yo me siento feliz, porque fue un predicamento fundamental. Por ejemplo, cuando las persecuciones de los muchachos de izquierda, una de los postulados fundamentales de la mayoría de los abogados, entre ellos Abel Rodríguez del Orbe, que yo escuchaba siendo estudiante, era que cuando actuaban los fiscales no se levantaba un acta, sino que se llevaban al individuo a patadas y a veces lo mataban. Así era. Como fue el caso de Amín. Así era. Delante del fiscal, que salió adelante, vino un sargento y lo mató en forma totalmente, diríamos, a quemarropa, ¿no? A quemarropa y delante de su mujer que estaba embarazada, en una forma vil. Claro. Pero son los excesos que tiene la autoridad cuando no tiene límite. Sí. Porque si cuando van a dar una autorización para ir a buscar a un ciudadano a su casa, eso está contenido en una autorización de un juez, el ciudadano sale con garantía, porque sabe por qué se lo está llevando preso. Pero además... Y segundo, el fiscal sabe que tiene la responsabilidad de no matarlo en el camino, sino llevarlo preso. Pero además, Marino, recuerda que cualquier tipo de acción que se vaya a hacer frente a ese imputado o frente a ese perseguido debe estar con la presencia de su abogado. Claro. Que es la otra. Cualquier acto que surja de ahí sin la presencia de su abogado es nulo. Es nulo. Vamos a aprovechar, Marino, vamos a hacer una breve pausa para seguir en el próximo segmento. Está interesantísima esta conversación con Marino.
Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Aprender a leer y escribir no solo le ayudará a abrir su mente al mundo, también abrirá el mundo para usted. La alfabetización permite ampliar los conocimientos, aumentar las oportunidades de conseguir empleo y mejorar su salario y su vida. Participe de otro gran cambio en nuestro país. Inscríbase en la alcaldía, la iglesia o cualquier institución de su localidad. Gobierno de la República Dominicana. Hora de hacer lo que nunca se ha hecho. Histórica fecha en la Casa de la Democracia. A partir de ahora, la presidencia de la Cámara de Diputados toma la decisión de eliminar el Fondo de Gestión Social o barrilito. El presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, propuso algo más profundo que la comprensión. Lo que yo le estoy pidiendo y le pido es que me apoyen. El destino de los recursos hizo trascender más la propuesta. Serán donados a instituciones de salud en todo el país. Días después, el presidente Abel Martínez empezó un recorrido para entregar las primeras partidas en compañía de los diputados y diputadas de las distintas demarcaciones. La suma total de las primeras entregas es de 4.800.000 pesos en las provincias de Montecristi, La Vega, Santiago, Atomayor, San Cristóbal, Peravia, San José de Ocoa, Azua, San Juan, Barahona y Pedernales. Que viene en el preciso momento que tenemos una serie de problemas que resolver. Y el pueblo de Baní están sumamente agradecidos de este aporte hecho por la Cámara de Diputados. Tenga la plena seguridad que con este dinero nosotros estaremos reparando lo que es el tomógrafo de este centro que tenga Este desprendimiento que hemos hecho los diputados, lo hemos hecho pensando que la parte de la población en términos de salud son los que más lo necesitan. Para que esos recursos vayan a los hospitales importantes del país. Significa un paso trascendental en cuanto a la transparencia. Las mejores medidas que el presidente de la Cámara tomó con esos recursos fue eso. Esto cae como el anillo al dedo, lo que significa que vamos a revolucionar el concepto de la medicina social, de la medicina de los pobres. Van a contribuir a que nuestras mujeres, cuando terminen de tener un proceso quirúrgico, salgan a su casa temprano y en salud. Los diputados, así como el presidente de la Cámara de Diputados y todos los pedernales, pueden estar seguros que tendrá un uso razonable. Más que un aporte económico, es la voluntad de los diputados de contribuir con el mejoramiento de la salud. Otros actos de entrega continuarán en las distintas provincias hasta cubrir todo el territorio nacional. Seguimos, amigos, en Principalmente. Bueno, Marino, interesantísimo esto. Hay un aspecto que yo creo que no debemos dejar de tocar antes de concluir con este programa, que yo sé que es espectacular, yo sé que a los televidentes les está gustando. Y es el aspecto que tiene que ver con la recopilación de las pruebas. Tú sabes que eso en el nuevo proceso penal es fundamental. Sí. Y lo hemos visto, por ejemplo, en casos famosos que se han dado, casos históricos, el caso Jay Simpson en Estados Unidos. Sí, sí. Fíjate, cómo un individuo, un detective que participó en todo el proceso de recopilación de pruebas, se demostró que contaminó
que contaminó las pruebas, pero que además mintió ante el jurado, y fíjate cómo eso derrumbó el caso, un caso para la historia, ¿no? Y cómo ese caso el jurado determinó que George Simpson era inocente, no culpable. Correcto. No porque culpable. las pruebas no le pudieron ser imputadas. Entonces es importante que los amigos televidentes vean el peso específico que tiene dentro de cualquier proceso penal, el cuidado con que tenga la autoridad, tanto la autoridad investigativa, en el caso de la Policía de Investigación, como el propio Ministerio Público, como director jurídico de la investigación. Es correcto. Porque sin lugar a dudas, y tú lo tocabas de refilón en el segmento anterior, el rol de la policía es fundamental. El policía es el técnico, el que busca, el que recopila. Y ahí es una de las grandes debilidades que tenemos. Claro. Y yo te diría que el Ministerio Público, como director jurídico de la investigación, debe extremarse en el cuidado que debe tener en cuanto a la recopilación de las pruebas. Fíjate, hablando, déjame hacerte este paréntesis, porque es interesante desde el punto de vista de retrotraernos. Unas veces la gente cree que ciertas reglas dentro del proceso no le son o no le llegarán nunca a su casa, a sus familiares o a uno mismo en un momento dado. Pero volviendo a recordarme del general Peguero Hermida, mi hermano Mario, yo le dije un día en las discusiones, porque éramos casi como hermanos, que un día llegará, como ha llegado, en que la Policía Nacional será una administrativa y otra de investigación. ¿En qué sentido? En que el Departamento de Falsificación, el Departamento de Robo, el Departamento de Homicidio y los demás departamentos especializados que tiene la policía estarán en función del Ministerio Público y del Procurador General de la República. Y que éste realmente ejerza esa función de jefatura en la investigación de los crímenes. Los policías de aquí, y eso hay que darle el mérito, son muchachos jóvenes que trabajan a veces 14 y 16 horas corridas atrás de una investigación. Y no duermen, y se entran a tiro, y se combaten, oyen conversaciones, desde la cárcel le dicen, desde la esquina le dicen, cualquier vecino, un pariente que tiene, porque los policías son dominicanos, señores, y viven en los barrios, y tienen amigos en los barrios que le dicen cosas. Pero el Ministerio Público quedó todavía huérfano por la organización piramidal que tiene la policía. Y primero hay que decir sobre el coronel, al general, y ese era mi pleito con mi hermano Mario. Hoy, con esta Constitución, y tal vez con la división administrativa de la policía entre los que administran lo que es, diríamos, el orden público. La policía preventiva. La preventiva. La que está para y los que investigan, esa gente deben ser todas llamadas para el Ministerio Público, llamadas para la Procuraduría General de la República y estar al servicio directo con teléfonos pero permanentes. ¿Por qué? Porque el Procurador General de la República no está para dar charla. Es para perseguir el crimen y estar atento a cada uno de los expedientes y vigilar las cárceles y tener el concepto claro de que desde allí también hay información sobre el crimen. Pero además tener un ordenamiento, como es lo que muchas veces tú lograste dentro de tu ejercicio, de ir transformando esas cárceles en cárceles más humanas y tener la posibilidad de tener dentro de la cárcel el concepto de la reinserción social. Ahora, volviendo al tema de las pruebas, ¿por qué se contaminan las pruebas? Porque primero pasa por un diríamos, sainete, que es el policial, o es el Ministerio Público que busca la prueba. No mandan 3 policías para que la busquen. O se asisten de oficiales, diríamos, no consignados dentro de la territorialidad o no autorizados por la ley para buscar por detrás pruebas como si fuesen enemigos.
Porque ¿qué hace, por ejemplo, un ministerio público buscando una prueba en la Romana de un hombre que vive aquí en la capital sin autorización de un juez? ¿O qué hace un ministerio público procurando una actuación de un ministerio público en el Ceibo si esa actuación no tiene nada que ver con la persecución que él tiene aquí en la capital? Si no está a su domicilio, no tiene una finca en el Ceibo. Entonces, cuando usted lleva eso al plenario, eso está contaminado. ¿Por qué? Porque viola la tutela judicial efectiva y el debido proceso. ¿Y por qué? Porque la población dice, cuando ve la aplicación de principios, por ejemplo, de exclusión de pruebas o de que no se pueda perseguir 2 veces, dicen, pero es que esos son obstáculos que ponen los abogados. No. Y si eso es un obstáculo, ¿por qué es necesario ese obstáculo? Porque es una limitante al poder arbitrario que tiene el investigador, en este caso la policía o el propio Ministerio Público. El artículo 167 al que tú aludes, de la exclusión probatoria que está en nuestro Código Procesal Penal, no es más que un colorario de la tutela judicial efectiva y el debido proceso del artículo 69, numeral 5 de nuestra Constitución del 2010. Indudablemente que se asiste en la parte positiva en nuestra Constitución, en esos artículos que tú hablas, y el mismo 166 que habla de la legalidad de la prueba. Usted no puede llevar un asunto con una prueba que no es idónea. Usted no puede contaminar un proceso con documentos que no son idóneos, que son adquiridos de mala fe, con torceduras. Por tanto, o usted no quiso hacerlo bien, o usted se cree por encima del bien y el mal y actúa a sus fueros, como es el caso de la especie. Hay un tema vinculado a esto que me parece que es importante reflexionar quizás sobre cuál es la diferencia en una persecución cualquiera entre el criminal que se persigue y el Estado que se vale del delito para perseguir. O sea, todo esto envuelve una discusión que es mucho más profunda, me parece a mí, y que va, digamos, a las raíces mismas de lo que debe ser desde un Estado democrático de derecho la persecución penal, de cara no solamente a un fin último, que es el establecimiento de la verdad, sino también a que ese fin último se consiga a través de mecanismos y de medios que sean aceptables en el marco de una democracia en donde lo principal dentro de todo el esquema es el respeto a la Constitución y las leyes. Claro, tú bien señalas algo que mucha gente también pierde de vista y que los penalistas muchas veces usamos como un eufemismo, dice mucha gente, pero ese es el principio, el Estado social y democrático. Y las limitaciones que tiene el persecutor, en este caso el Ministerio Público, frente a su actuación en el Estado. La única limitación que tiene un Ministerio Público, un policía, un agente del orden, es la tutela judicial efectiva, es el debido proceso. Es que usted no puede llegar a la casa de un individuo después de las 6 de la tarde, a no ser que se trate de un crimen excepcional, en flagrante delito. Y el flagrante delito es que ocurrió inmediatamente, no que usted se invente. La gente está cansada de que en los barrios a la gente joven se les saque de las casas delante de sus madres y a veces debajo de la misma cama de la mamá por la estrechez y la forma, diríamos, en que viven en una orfandad enorme. Esa gente también necesita tener libertad y necesita tener derechos humanos y necesita que la Constitución lo alcance, porque la Constitución no es solamente para nosotros y para un grupo de privilegiados, es para esa gente también que precisa un ordenamiento jurídico que le garantice que cuando vayan a su casa no le pongan la droga, no le pongan una pistola, como usted vio hace poco a un ministerio público colocarle un arma a una persona que lo investigaba. En cámara, ¿eh? Y él mismo llevó su cámara. Bien. Bueno, Marino, indudablemente que tendremos que emplazar a Marino para una próxima oportunidad. Venir aquí principalmente porque, aparte de la gran claridad expositiva que tiene Marino, su gran capacidad, también la capacidad didáctica, la forma en que Marino expone tan claramente que cualquier amigo televidente puede entender
lo que él explica. Marino. Muchísimas gracias. Y me siento muy honrado de estar con ustedes. Para mí es un acontecimiento. Creo que en mi casa me están viendo todos mis amigos, yo le avisé que iba a estar aquí. Y dicho sea de paso, es un compromiso, porque cuando uno viene a hablar con personas con talento, para poderlos, diríamos, contener, hay que hablar con talento, porque de lo contrario te sacan del programa y no te invitan más. Muchísimas gracias, con mucho cariño, encantadísimo. Gracias.